iglesia, un saludo fraternal desde nuestro hogar. Les enviamos bendiciones para sus vidas y también que la gracia de Dios siga con ustedes. Enviamos saludos a todos los que en esta noche están conectados. Que sea el Señor también ayudándoles en todo momento, saludándoles también desde acá, desde Cocachacra, a todos mis hermanos, que Dios les bendiga y enviándoles también un fuerte abrazo, como solíamos darlos en nuestras reuniones presenciales. Así que en esta noche quiero que vengamos ante el Señor. Vamos a tener este tiempo de oración para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a poder hacer lo que Dios siempre nos dice en su palabra. Por eso tenemos que ser hacedores de su palabra. Entonces vamos a orar, tener este tiempo pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él ayudándonos. Padre bueno, venimos delante de tu presencia, dándote primeramente las gracias por este tiempo donde nos das de poder una vez más venir y enseñar tu palabra, poder, Señor, venir también ante tu presencia para adorarte, alabarte, exaltarte, honrar tu nombre, Señor mi Padre. También queremos pedirte que el Espíritu Santo nos ayude en esta noche para que podamos ser hacedores de tu palabra, que nos guíe, Señor. Usa nuestras vidas. Usa, Señor Dios, la vida de cada ministro, de cada pastor, de cada líder también en estos tiempos donde están anunciando el mensaje de verdad, el mensaje de Jesucristo. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas la iglesia y todos los que en esta noche nos acompañan. En el nombre de Jesucristo dejamos todo en tus manos, Padre Santo. Amén. Así que, hermanos, ha sido de mucha bendición, de enseñanza, de aprendizaje, el poder hoy llegar al capítulo 13, al último capítulo del libro de Nehemías. Hemos hecho un análisis de cada capítulo y encontramos verdades que el Espíritu Santo nos ha enseñado para que nosotros estemos atentos, sepamos cómo ha de conducirse nuestra vida, para que la iglesia cada día más se esfuerce, para que el liderazgo también se esfuerce y puedan cada uno de ellos llegar al conocimiento del Señor. Y es lo que nos motiva a nosotros, así como Nehemías, el seguir adelante, el no desmayar. Y eso lo pudimos ver desde el capítulo 1 hasta hoy, que corresponde el capítulo 13 de Nehemías. Haciendo un recorrido por cada uno de estos pasajes bíblicos, nos ha venido a nosotros dando mucha fuerza y sobre todo en estos tiempos. Lo puedo decir en mi vida también espiritual, en mi vida particular, porque Dios tiene siempre planes para sus hijos y nosotros como líderes también tenemos que dejarnos enseñar y primeramente por nuestro Señor a través de su palabra. Sé que para muchos ha sido de bendición este tiempo donde desde casa han estado reunidos aprendiendo la palabra, donde desde casa han venido conectándose, donde desde casa han venido reuniéndose también como familia para no dejar de congregarse, para cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer, ser un solo pueblo. Así sea por este medio que estemos usando, pero aún seguimos dando lo mejor para nuestro Señor. Y creo que este tiempo donde Nehemías nos ha venido dando también ejemplo para que nosotros estemos siempre dispuestos, consagrados a nuestro Señor. Porque una de las cosas que calificaba a Nehemías era su consagración, su búsqueda, su intimidad con el Señor. Y lo vemos nosotros en el capítulo 1 de Nehemías, como él dice que oraba al Señor. Fue su preocupación por Jerusalén. Y él tiene ese deseo de poder ir y reconstruir los muros. Ahora, yo quisiera preguntarte en esta noche,
¿Qué muros estás construyendo? Es hora, mis hermanos, de que nosotros podamos verdaderamente reconstruir los muros. Es tiempo de que pongamos en acción, porque esta noche este tema está basado en ejecutar el plan de acción. Las promesas que le hiciste a Dios, las murallas que tienes que levantar, el ánimo que necesitas para trabajar como iglesia, el ánimo que necesitas para adorar a Dios, ofrecer a Dios lo mejor, darle a Él lo que le corresponde, una verdadera adoración. Y es por eso que en esta noche no debemos de descuidar lo que ya hemos hecho, lo que ya se ha logrado. Y es lo que Nehemías hizo. El peligro que encontramos nosotros cuando el líder en la iglesia no está, cuando está ausente. Y eso lo vamos a ver en este capítulo 13 de Nehemías. Hay un dicho popular que no recuerdo muy bien, pero dice que cuando el dueño de casa no está, los ratones hacen fiesta. Así es lo que en un momento pasó con Nehemías. Si recordamos en el capítulo 2, Nehemías había pedido permiso al rey Artajerjes para ir a Jerusalén y construir los muros. El rey Artajerjes le da este permiso a Nehemías. Nehemías dura todo ese tiempo en Jerusalén con los judíos. Ahora era momento de él poder regresar porque él había pedido permiso por un tiempo. Él regresa a Susa, donde está gobernando el rey Artajerjes, y sucedieron unas clases de cosas que vamos a mencionar aquí, 3 de ellas, que nos va a llevar también a nosotros a poder reflexionar y ver que en estos tiempos, como lo dije la semana pasada, lo importante del liderazgo en la iglesia. Cuando el líder, cuando el pastor no está, cuando ya se acaba el tiempo, quizás el misionero tiene que volver, se queda la congregación sin un liderazgo. Y esto es un peligro. Un peligro porque van a suceder cosas si esto llega a pasar. Y de seguro sucede en muchas congregaciones. Cuando sucede también, cuando ocurre lo que es la división. Y eso lo hemos venido viendo a través del tiempo. Cómo las iglesias se han dividido. Y eso no debe ser en nuestro caso. Por eso es que Nehemías ha sido de mucha bendición para nosotros. Porque nos está diciendo, el Espíritu Santo nos ha enseñado cómo es que actúa Dios. Cómo es que Dios nos da consejos, nos advierte, nos da mandamiento. Y es para que nosotros seamos obedientes a eso. Quiero que podamos nosotros leer el capítulo 13 de Nehemías. Vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Vamos a leer estos textos y vamos a ver aquí 3 cosas de las que sucedió en ausencia de Nehemías. Dice: mas todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían al servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos.
Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Vamos entonces a leer el verso 23. Dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a las lenguas de cada pueblo. El 23 y el 24. Ahora, ¿qué vemos aquí? Tres cosas que sucedieron en ausencia de Nehemías. Una de las que sucede aquí era que Eliasib había emparentado con uno de los enemigos de Dios, con uno de los enemigos de Nehemías, que era Tobías. Recordamos ese nombre, Tobías, Sanbalat y Gesem el árabe. Recordamos estos tres. Ahora aquí Tobías dice que había emparentado con Eliasib. Dice que le construyó, le dio lugar, posada en una de las cámaras del templo de Jerusalén. Y esto no debía ser así. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Aun cuando Nehemías no estaba. Habían dejado entrar a uno de los enemigos a la casa de Dios. Y es lo que sucede cuando le damos entrada al enemigo. El enemigo va a hacer lo posible por entrar en el lugar de Dios. El enemigo va a hacer lo posible por estar en la iglesia y aún causar división. Y si se le da entrada, se van a dejar de hacer las prácticas de adoración a nuestro Señor. Y esto es terrible que suceda esto. Pero aún así, sabemos que el enemigo no descansa para esto. Él quiere siempre lograr su objetivo. Y si hay un liderazgo que se deja dominar, se deja llevar, así como Eliasib, de seguro que la casa de Dios, que la iglesia, será abandonada y dividida. Esto fue lo que sucedió entonces, lo que menciona aquí en el versículo 6, 7 en adelante. Pero lo que dice Nehemías en el verso 8 es cuando dice: y me dolió en gran manera. Y podríamos nosotros también decirlo. Nos duele que la casa de Dios esté totalmente abandonada, que esté totalmente desolada y que se le ha dado entrada al enemigo. Esto nos debe de doler, nos debe de preocupar. Debemos de tener sentido también de permanencia. Todo lo que está en el lugar de consagración o de adoración donde nos reunimos es de todos. Y ese lugar es para adorar al único y verdadero Dios. No para darle entrada a aquel que ha causado división, aquel que ha causado la guerra, los conflictos, aquel que ha causado la separación aún en los matrimonios, la separación de los hijos. Y eso es lo que él hace. Es por eso entonces que hubo este gran dolor por parte de Nehemías en su ausencia. Porque recordamos entonces que en el capítulo 12, cuando vimos
Tenían que ellos cumplir lo que habían prometido. Estar dedicados a la adoración a Dios. Y ellos anhelaban eso. Volver una vez más, ir al templo y llevar las ofrendas, presentar los diezmos, para también el sostenimiento de los sacerdotes y levitas. Y esto se dejó de hacer. Por eso es que vemos que en la segunda cosa que sucedió fue esto. Como lo dice el verso 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. No se les estaban dando. Porque ya no estaban llevando las ofrendas ni los diezmos. Se había apartado un lugar para Tobías. Una de las cámaras donde se llevaban las porciones. Donde se llevaba el grano. Se las habían dado a Tobías, al enemigo. Así que mis hermanos, nosotros encontramos que a través de la palabra de Dios podemos venir siempre con el deseo de aprender, con el deseo de adorar a Dios. Cuando nosotros venimos a su palabra, es para tener siempre presente que hay un Dios a quien adorar, hay un Dios a quien servir, hay un Dios a quien dar. La palabra de Dios nos enseña, donde dice que debemos de dar gracia por lo que hemos recibido. Da de gracia lo que has recibido de gracia. Y debemos de ser también, venir ante Él con gracias, con regocijo, como lo mencionamos unas semanas anteriores. Como lo dice el Salmo capítulo 100. Ahora, Nehemías, volviendo al versículo 10, dice que no se les habían sido dadas las porciones a los levitas, ni a los cantores, porque no estaban sirviendo. Y cada uno de ellos dice que había huido a su heredad. No estaban ya en el templo. No se les estaba sosteniendo. Y eso fue un dolor para Nehemías. Todo lo que se había logrado, ya habían hecho la reconstrucción de los muros, pero lo más importante también era la reconstrucción espiritual. El volver una vez más a estar unidos con Dios, a la adoración, a su entrega total. A aquel que los había sacado de la esclavitud, que los había sacado de Egipto, que los había sacado de Babilonia. Y iban a volver ellos a la adoración, a reconocer que Dios era el que los sostuvo en todo ese tiempo. Y es por eso que ocurrió el avivamiento. Pero cuando se fue Nehemías, esto fue un grave problema para el pueblo de Judá. Y la tercera cosa que nosotros encontramos en este capítulo 13 era que no estaban guardando el día de reposo. Dios les había dicho a ellos que tenían que guardar el día de reposo, tener este día de descanso, el día sábado. Y dice que encontró Nehemías en aquellos días algunos que pisaban, en el versículo 15, pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higo y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Hubo una amonestación por parte de Nehemías. Él llega y se encuentra con todo esto. Emparentamiento. Los levitas y sacerdotes ya no estaban. No se les estaba dando las porciones que les correspondía. Estaban violando el día de reposo, el día de consagración, el día que Dios les había dado para descansar. Seguían ellos trabajando. Estas tres cosas que encontramos en este capítulo 13 también es para nosotros. Así como nosotros en estos tiempos que no estamos en la ley, estamos en la gracia, no se nos manda a guardar el sábado, pero sí se nos manda a descansar. Tenemos que descansar un día por lo menos a la semana.
Hay personas que siguen trabajando de lunes a lunes y no tienen día de descanso. No tienen este día ni siquiera para compartirlo en familia. No tienen este día ni siquiera para dedicarlo a Dios. Ni siquiera para tener un tiempo de búsqueda y descansar. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, esto lo he dicho muchas veces, nuestro cuerpo se agota. Y si Dios nos dice que tenemos que descansar un día, por lo menos descansemos ese día. Puede ser un lunes, un martes, un miércoles. Puede ser un día a la semana, mis hermanos. Descansa. Si tú has tomado el domingo para descansar, descansa. Si es día para ir a adorar a Dios, vas y adoras a Dios. Si es día para estar en la casa, como en estos tiempos donde no nos hemos podido reunir físicamente, ven y busca la manera de estar presente en las cosas concernientes a Dios. Pero también descansa del trabajo que tú haces a diario. Descansa. Y esto fue lo que hizo Nehemías. Les llamó la atención a ellos porque ellos tenían que guardar este pacto. Y aún así, no lo estaban guardando. Aun cuando ellos se comprometieron a decir: vamos a guardar este día, vamos a adorar a Dios, vamos a la casa de nuestro Señor, vamos a llevar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, vamos a hacer esto. Aún Nehemías se va y ellos vuelven otra vez a hacer lo mismo. Por eso muchas veces culpamos al pueblo de Israel. Decimos: un pueblo terco, un pueblo desobediente, un pueblo que Dios estuvo con ellos ahí, ellos no lo supieron valorar. Pero también nosotros de igual manera seguimos haciendo lo mismo. Somos tercos. No debemos de seguir en eso. Debemos de tomar siempre el consejo de Dios, queridos hermanos, amada iglesia. Y es por eso que cuando no hay un liderazgo en la iglesia, un pastor o un misionero, o alguien encargado, alguien que esté encargado de la obra allí, cuando no está la casa de Dios, aún mi vida espiritual mengua, aún mi vida espiritual va totalmente acabándose. Es lo importante, es lo maravilloso de nosotros tener al frente alguien que nos esté enseñando. Y es por eso que en esta noche tomemos para accionar lo que estamos aprendiendo en Nehemías. Hoy es tu decisión. Toma la decisión que ya Dios te ha venido hablando, te ha venido exhortando, para que tú busques el consagrarte. Busques estar en la intimidad con nuestro buen Padre Celestial. Entonces es así, hermanos, que podamos nosotros ejecutar el plan de acción. Ya se nos dieron recomendaciones, ya el Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas. Ahora quiero que en este tiempo, cuando se nos presente la oportunidad de poder decir: es tiempo de trabajar, podamos recordar estas palabras de Nehemías. Y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Voy a recordar siempre esa palabra. Y quiero que ustedes también la recuerden. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Así que en esta noche vamos a leer este último texto para que nos acordemos siempre que hay un Dios y que ese Dios es al que estamos sirviendo, y podamos decir como
dice Nehemías aquí? Vamos a leer el versículo 29 al 31. Dice: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Finalizamos entonces con esta palabra: Señor, acuérdate de mí para bien. Vemos todo lo que había hecho Nehemías. Aún ya les había dicho, lo mencionan en los versos del 23 en adelante, cómo ellos habían hecho esta clase de prevaricación. Una vez más volvieron a mezclarse con mujeres extranjeras. Y literalmente, así como está ahí, dice que les arrancó los pelos. Les arrancó los pelos. Les llamó la atención. Ahorita no hacemos eso, porque no estamos en la ley, no estamos en los tiempos de Nehemías. Pero sí, el Señor nos exhorta. El Espíritu Santo nos redarguye. Y tenemos que decirle: Señor, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que el estar sentado sin hacer nada. En estar escuchando cosas, en estar perdiendo el tiempo en cosas que no convienen. Ahora, quiero preguntarte y finalizamos con esto: ¿estás dispuesto a accionar? Iglesia, ¿qué tan dispuesto estás? ¿Quieres tomar el plan de acción? Un tema que ya lo hablamos los primeros capítulos. Creo que es una buena oportunidad para que nos acerquemos al Señor y podamos estar dispuestos, sea cual sea la situación que estés viviendo. Pero tú tienes que decidirte. Tú tienes que estar presto para el Evangelio. Y aún seguimos con pandemia, con virus, pero tenemos que estar dispuestos a trabajar, pase lo que pase, porque nada nos puede detener. Y si estamos aferrados, arraigados en la roca que es Jesucristo, nada nos va a mover. Pero si no tienes un buen fundamento, si tu fe es como las ondas del mar, que son arrastradas de un lado a otro, no vas a tener un fundamento que te haga estar firme. Y quiero orar en esta noche por vuestras vidas, para que le digamos a nuestro Señor: Iglesia, inclina tu rostro a Dios. Si quieres pedirle perdón, pídele perdón. Si quieres reconciliarte con Dios, reconcíliate con Dios. Si quieres trabajar, trabaja. Si quieres servir, sirve. Pero sobre todo lo hagas con sinceridad, porque Dios conoce tu corazón. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia una vez más en esta noche, dándote gracias porque siempre tienes una palabra para nosotros. Gracias, Señor, por la iglesia que nos das. Gracias, Señor, porque estamos aún en medio de dificultades, de crisis, seguimos predicando tu palabra. Gracias, Señor, porque nada detendrá tu obra. Gracias, Señor, porque hoy estamos dispuestos a seguir trabajando y no estar ausentes, Señor. No estar ausentes en ningún momento para que nada pase, así como sucedió en la ausencia de Nehemías. El pueblo se desvió, el pueblo dejó de ofrecer sacrificios, dejó de ofrecer la adoración,
dejaron, Señor, que el enemigo entrara en la casa tuya. Nosotros hoy en día no debemos de dejar entrar nada que contamine nuestra casa espiritual, nuestra vida, que somos templo del Espíritu Santo. Señor, nada nos debe de contaminar. En este mundo, Señor, hay tanta contaminación y el enemigo anda lanzando dardos, flechas. Y por eso debemos de estar presto al Evangelio. Señor, gracias, porque tu palabra dice que el que esté firme, mira que no caiga. Hay posibilidades, Señor, de caer, pero si estamos con usted, si el Espíritu Santo nos ha gobernado, nos está enseñando, debemos de mantener una firmeza total y sobre todo tener seriedad con las cosas espirituales. Gracias, Señor, por tu iglesia. Bendícela, ayúdale, fortalécele, restáurale. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Así que mis hermanos, amigos, también nos escuchan. ¿Tú quieres tomar la decisión de seguir a Cristo? ¿Ya no quieres seguir contaminándote con el mundo? ¿Quieres alejarte de las cosas del mundo? Porque aún Dios sigue teniendo misericordia, pero Dios, cuando hace su juicio, lo hace. Y va a venir juicio sobre la tierra. Y no queremos que tú te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento, porque Dios te está dando esa oportunidad de venir a Él. Tú puedes entregar tu vida a Cristo, aún como lo mencioné, también puedes reconciliarte, si aún has estado apartado o apartada. Ven a los pies de Jesús. Él te va a limpiar de tus pecados, de toda contaminación, y Él los borrará, que es lo más importante. Borrará tus pecados y no se acordará más de ellos. Y te hago esa invitación también a ti, para que te acerques de corazón sincero a aquel que te está ofreciendo salvación. Y tú puedas venir ante su presencia para adorarle. Y es hermoso esto que hace Dios con nosotros. Cuando vamos con toda disposición a adorar al único Dios verdadero. Órale al Señor. Si no sabes cómo hacerlo, yo puedo también orar por ti. Y si tú quieres repetir esta oración, también lo puedes hacer. Pero hazlo con tu corazón. Le puedes decir: Señor, en esta noche me presento delante de ti. Tú me conoces, pero aún yo no te conozco. Y quiero conocerte. Quiero que entres a mi corazón y me salves. Quiero que me perdones y me hagas una nueva criatura. Comenzar a tener una nueva vida. Tener un nuevo estilo de vida. Para así estar contigo siempre. Soy parte del reino celestial y en esta noche mi vida te pertenece. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así que para todos es siempre esta invitación a confesar a Jesús con tu corazón. Si creyeres con todo tu corazón y te arrepintieres, el Señor entrará a tu vida. Así, hermanos, hermanas, familias, amigos, vecinos, que Dios les ayude siempre y les fortalezca. Y en medio de este padecimiento que está pasando este mundo, pueden acercarse a Dios. Aún si no estamos en pandemia, en enfermedades, acércate a Dios. Así que les dejamos este tiempo para que usted reflexione y se acerque a Cristo, que es la salvación de vuestras almas. Así que les dejamos entonces por el día de hoy, por la noche de hoy,
esperando podernos ver durante la semana en el servicio de oración que tenemos los jueves a las 7 de la noche. No te lo pierdas. Reunámonos para orar y recordarles que aquí estamos. Estamos presentes orando por ti. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo desde acá, desde casa. Miré por las calles de Jerusalén, escombros, destrozo, oprobio también. Las manos se cansan, dijeron ayer, para la tarea o pereceré. Pero tú levantas un nuevo clamor en todos aquellos que saben creer. Es como un arma, es como una voz que al enemigo empuja a caer. Resistiremos, nos levantaremos. Es nuestro tiempo, una generación capaces de unirse por el reino de Dios. Cuando el enemigo se quiera burlar,